Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencias de la Educación y naturópata, y acá compartimos la tercera parte de la clase Uso de plantas medicinales en el hogar. Bienvenidos. La época de cosecha también es importante. Los indígenas y los campesinos son mucho más cuidadosos que nosotros, los que estamos en las urbes, porque están ahí en contacto directo con las plantas. Por ejemplo, las hojas se suele utilizar en la fase más activa de la fotosíntesis. Bien, los periodos donde la planta, ¿cómo sabemos cuál es la fase más activa de la fotosíntesis? Cuando las hojas están más robustas, están las hojas así, las plantas tienen esas hojas súper robustas, ese es el momento ideal. Por ejemplo, yo aquí en casa tengo un árbol de moringa, pero aquí en Caracas hace mucho frío y la moringa requiere mucho calor y sol. No le da buen sol en esta época y hace mucho frío, entonces las hojas no están bonitas, están como amarillosas, están decaídas. No es un buen momento para recolectar las hojas de la moringa, que por lo menos la que tengo aquí. Si viviera en una zona en costa, caliente, como Puerto La Cruz, que he estado yendo mucho para allá, ya las moringas están bellas porque es en sol, calor y es su clima ideal. Los frutos, lo ideal es recolectarlos cuando ya están totalmente desarrollados. Me pregunta Natalia, las sábilas dicen que se debe tomar las pencas, es de las que florean. Bueno, claro, cuando ya florean, ya es una planta completamente desarrollada. Cuando ellas apenas son pequeñitas, pues no han desarrollado todo su componente. Así que sí, lo ideal es que ellas ya hayan floreado. De hecho, la época de floración en el norte, en el hemisferio norte, como estamos ahorita, es en esta época. Porque ellas florean cuando las horas del día son menores, ¿sí? Es decir, cuando el día ahorita es más corto y en este momento esta planta florea. Entonces ahorita ya florea. Pero por eso es porque cuando florean ellas ya están completamente desarrolladas. Antes de su primera floración no. O sea, esta planta que ya floreó va a seguir floreando todos los años en esta época. Entonces se espera que floreen para que ya esté completamente desarrollada la planta. Pero no tienes que esperar que floree porque si no, tú la puedes usar en cualquier momento. Pero se recomienda que ya haya tenido su primera floración. Las flores es mejor cuando están en la fase de botón floral, antes de que ya ella abra. Porque cuando ya ella abre empieza ya a perder componente. Cuando está en fase de botón floral, que todavía está justo antes de abrir, es que está como con mayores, con todo su potencial. Las raíces cuando estén bien desarrolladas, como la yuca, pues, por ejemplo, tú recolectas la yuca cuando está ya bien desarrollada. Si la recolectas antes no obtienes el alimento en este caso. Y las cortezas preferiblemente cuando no hay demasiada humedad, porque cuando hay mucha humedad se pudre. La humedad también genera mayor posibilidad de putrefacción, pero se puede también tomar en época de humedad. Pero digamos, si vamos a tener un emprendimiento en el que vamos a producir plantas, deshidratarlas y comercializarlas o ofrecerlas, pues lo ideal son estos periodos, ¿no? Pero si la vas a usar en el mismo momento, pues es menos estricto esto. Bien, esta es la parte que más me gusta, mitos y realidades del uso de plantas. O sea, el uso de plantas medicinales es peligroso para la salud, ya lo hemos trabajado, de nada, María, ya lo hemos trabajado. Sí y no, es decir, hay plantas que tienen componentes dañinos, ¿sí? Hay plantas que no se pueden usar todos los días, hay plantas que mejor no lo usemos, hay plantas venenosas, por ejemplo, la flor de berbería, que se usa, o rosa de berbería, que se usa tradicionalmente en Venezuela, en vaporizaciones y limpiezas nasales para tratar sinusitis. Si te tomas la infusión de las hojas y las flores, puedes morir. Bien, pero digamos, eso pasa con los medicamentos también. Un fármaco, tú te tomas incluso de Atamel, simplemente un fármaco como Atamel, tú tomas demasiada dosis de Atamel y puedes alucinar, puedes tener problemas neurológicos severos y cardiovasculares, te puede dar un infarto solo con Atamel. Es decir que sí, es verdad, hay plantas peligrosas, pero cuando llega un profesional o alguien te dice que no uses nada y te regaña y dice, no, esta persona simplemente parte del miedo porque no sabe, porque tienes conocimiento. Bien, el uso de plantas medicinales es de brujos, entre comillas, de manera efectiva, no. Las farmacéuticas también utilizan plantas medicinales, como ya vimos, múltiples enfoques de medicinas tradicionales, modernas, ancestrales, usan plantas medicinales. ¿Cómo es hierbita no hace daño? Falso. Puede hacer mucho daño, como ya le dije, hay plantas venenosas, hay plantas muy peligrosas
Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿los agrotóxicos quedan en la concha de las frutas y vegetales? No, es falso. Los agrotóxicos están en toda la planta. Eso es algo. Ay, no, que le voy a quitar la concha porque como le echaron veneno a la fresa, entonces le quito la concha. No, ya esa la fresa todo tiene agroquímicos. Entonces, por supuesto, siempre vamos a preferir elementos orgánicos. ¿Podemos agarrar las plantas de cualquier lado? Falso. Muchas veces la gente agarra plantas en las carreteras, en las calles, en la avenida y están contaminadas, están orinadas por animales, tienen parásitos, tienen una cantidad de componentes, entonces no, es falso. Ajá, Natalia dice, los oncólogos tienden a prohibir todo, pero los pacientes igual las consumen sin decirlo. Ese es el principio que dice la Organización Mundial de la Salud. Tú no puedes prohibir algo que la gente utiliza porque además le funciona. Y si la mayoría de los oncólogos te lo prohíben todo porque desconocen, y como hay plantas que tienen componentes tóxicos, entonces ellos dicen no uses nada, ni mal ojillo, ni nada. Pero es simplemente desconocimiento. Y acuérdate que la medicina convencional parte del miedo. Es del mismo sistema, es la misma cultura judio-cristiana de que venimos, en el que estamos en el mundo moderno, que es el sistema del miedo. Entonces, por supuesto, te van a meter miedo por todo. Bien, ahí el que tiene el poder es uno. Si tú te dejas llenar de miedo, no. Ahora tampoco es que no los voy a tomar en consideración, ellos son importantísimos, los médicos, los oncólogos, pero ellos tienen un poder limitado, ellos no son dioses, ellos son seres humanos que tienen una especialidad muy limitante porque es poco holística, es una hiperespecialidad. Bien, usar plantas medicinales del pasado primitivo, falso. Sigue siendo utilizado, se seguirá utilizando esa fantasía de las comiquitas infantil, que todo es sintético, que vamos a comer comida sintética de los astronautas, eso es una cosa infantil. Bien, a la medicina alopática y la industria no le interesa el uso de plantas medicinales, falso. Siguen interesándoles, siguen utilizándolos, siguen mandando especialistas, antropólogos, biólogos, etnobotánicos al Amazonas a buscar más plantas, a patentar más plantas. Han habido incluso cosas interesantes, por ejemplo, una transnacional de origen estadounidense trató de patentar el uso del neem. El neem es una planta de uso ancestral en India y el gobierno de India demandó y dijo no puedes hacer eso, simplemente porque nosotros tenemos registros de miles de años de antigüedad usando el neem, entonces tú no puedes decir ahora que nada más lo puedes usar tú, no tiene ningún sentido. Y ganó, el gobierno de la India ganó y no pudieron patentar el uso del neem, así que sigue siendo un elemento súper importante. De hecho, hasta las cosméticas, las farmacéuticas, aloe vera, romero, manzanilla, camomila, es decir, cuando un médico te dice eso es un niño, estás hablando, sabe mucho en un aspecto, pero en el otro es un niño, es un infante, es infantil y te infantiliza, ¿sí? Claro que sí les importa, muchos de sus fármacos son a base de plantas, por ejemplo. Bien, en la ciudad es muy difícil el uso de plantas medicinales, falso. De hecho, en la ciudad tenemos muchas opciones. Y dependiendo, hay ciudades que tienen cantidad de opciones enormes, porque además la tendencia global es a expandir el uso. Por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, mejor dicho, tenemos dos grandes laboratorios que usan plantas medicinales de manera natural. Herba Plant, ¿sí? Y Arcoíris. De hecho, yo fui incluso a las fincas de producción de laboratorios Arcoíris, excelente. Bien, así que es mentira que claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú no vas a mandar el mismo tratamiento a alguien que vive en el campo, a alguien que vive en la ciudad, tienes que adaptar el tratamiento. ¿Podemos comprar las plantas medicinales en cualquier lado? Falso. Así como no lo podemos recolectar en cualquier lado, yo no puedo comprarle una planta medicinal a alguien que está tirado en Bellas Artes, en el piso, sucio, sin ninguna condición. No, o sea, hay que ser responsable. Las plantas pueden contaminarse. Bien, entonces no se puede comprar en cualquier lado. Lo mejor es comprar pastillas con los compuestos activos de las plantas. No. Claro, por ejemplo, Laboratorios Arcoíris es una cápsula que tiene la planta deshidratada dentro. Eso está bien. Pero cuando tú tienes un fármaco que ha sido tratado de manera sintética, ha sido tratado de manera, digamos, en un laboratorio y han extraído sintéticamente los componentes, pierde su poder, porque parte del poder de la planta no es un componente específico,
es una totalidad y ese componente hace una interacción con los otros componentes. Entonces, en el laboratorio, como es un conocimiento hiperespecífico, solamente extraigo una parte de la planta, un componente. Incluso puedo, al extraer ese componente, se lo puedo convertir en veneno. Por ejemplo, la coca. Cuando la coca la convierten en cocaína, de ser una planta con uso medicinal, se convierte en un tóxico muy terrible. Lo propio ocurre con la caña de azúcar. La caña de azúcar, el papelón puede ser utilizado como un alimento para muchas personas de muy buena calidad, pero cuando lo vuelvo azúcar, le quito todo. A prueba te dice la hoja de guayaba, también me funcionó muy bien. Sí, es excelente la guayaba. O sea, cuando el jugo de caña le quito todos los componentes, vitamina, niacina, complejo de vitamina B, fósforo, hierro, y lo dejo solo la sacarosa, solo el azúcar, se vuelve una toxina. ¿Ves? Entonces siempre es mejor, en nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, siempre es mejor la planta integral porque tiene muchos componentes. Bien, mitos y realidades de uso de plantas. ¿Hay plantas que con solo su uso acaba con los problemas? No, es el enfoque que nosotros tenemos, no solamente con una planta se acaban los problemas, tienes que trabajarlo de manera integral. ¿El calentamiento destruye todas las propiedades de las plantas? No, dependiendo de la parte de la planta hay que saber preparar. Hay plantas que es mejor consumirla cruda, hay plantas que es mejor consumirla en infusión, otras tienes que hacer de cocción, pero no esta no es una norma que se puede aplicar así tan a la ligera. Bien, podemos cambiar. Sí, hay en Quitacrespo, correcto, en Quitacrespo. ¿Podemos confiar en las plantas que extraen los gochos? Mira, en general sí. El tema de los químicos. En Venezuela es muy complicado tener control sobre eso. Entonces lo más importante, porque mucha gente se obsesiona con el tema de los químicos, pero le encanta un enlatado, le encanta. Entonces, lo primero, ¿cómo nos salimos de los químicos? Bien. Si tú vas a comprar pira, Amaranthus viride, nadie le echa químico a la pira. Si tú vas a comprar corosillo, si tú vas a comprar romero, eso no le echan químico. ¿A qué le echan químico? En general le echan, por ejemplo, al tomate, sobre todo en época de invierno, de lluvia, a la cebolla, el pimentón, estos son los que más químico, y a las hortalizas en general. Si tú consumes vegetales, frutas y hortalizas de temporada, mango en temporada, aguacate en temporada, el tomate ahorita es buena época para comer tomate, ahorita es buena época para comer pimentón, ahorita es buena época para comer cebolla porque es sequía. Bien, digamos, vas a liberarte de los agroquímicos, pero lo más importante que los agroquímicos, y esto es algo contracorriente, pero hay que decirlo, porque en mi práctica terapéutica lo veo. No podemos tener control sobre los químicos, pero yo cuando saco a las personas de consumir enlatados, harinas, azúcar, colorantes, chigüí, refresco, cuando los sacamos de consumir aditivos sintéticos, jamones, bien, que alimentos, cuando aprendemos a distinguir los alimentos procesados de los no procesados y los poco procesados, y dejamos de consumir alimentos procesados y ultraprocesados, pan, harina, arepa de harina, etc., la mejora es impresionante, de todo tipo. Bien, eso es lo más importante. En otros países tú tienes acceso mucho más abierto a la posibilidad de consumir alimentos certificados que no tengan agroquímicos. Pero en general, aquí no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si consume alimentos de temporada, cuáles son los alimentos o las plantas. Y generalmente las plantas no me le echan químicos. O sea, una pira aquí. ¿Por qué no le van a echar químicos? Porque son plantas silvestres. Y los campesinos tampoco son locos, así. ¿En qué sentido? ¿Para qué le vas a gastar? O sea, además en Venezuela ahorita es muy caro comprar químicos. Es una ventaja en los últimos años. Ha sido muy caro y es muy difícil conseguir los agroquímicos. Entonces ellos no van a usar agroquímicos en todo a lo loco, ellos usan agroquímicos en los alimentos más comerciales. Y otra cosa es que si es una berenjena así de este tamaño, un cambur así de este tamaño, esos son alimentos con mucho agroquímico, entonces es mejor que sean más pequeños, que no sean tan vistosos, todo eso te va a ir garantizando. Ahora, el primer ejercicio que siempre le decimos a nosotros a las personas es: haz un mapeo de tu territorio, donde tú vives, cerca de donde vives, donde puedes acceder, qué consigues. Bien, cada vez se están consiguiendo más alimentos que tienen su etiquetado de orgánico, eso es importante también. Entonces, es un conjunto de elementos, pero no podemos ser puristas.
Si somos puristas, el estrés nos mata. Te lo digo porque yo vengo de ahí. Si somos demasiado puristas, el estrés nos mata porque en este contexto es imposible ser puro. Entonces es muy importante considerarlo porque cuando entendemos la salud integral, entonces también nos relajamos un poquito, somos un poquito más frescos.